Hola, este es el vídeo 5 del tema 5 de diferenciación e integración numérica del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a ver otra estrategia de integración que se denomina integración por cuadratura de Gauss, que se basa en calcular una fórmula de integración de tal manera que sean exactas para polinomios. Además, se van a examinar por separado pues, la integral en diferentes tipos de intervalos, como el intervalo -1, 1, intervalo AB, un intervalo AB cualquiera con AB finitos. También se van a dar fórmulas para integrar entre menos infinito infinito o entre 0 e infinito. Además, se va a ver que, tal como sucedió en la sección anterior, la integral en dos variables se puede calcular utilizando la integral en una variable por partes. Bien, entonces la estrategia de este tipo de métodos lo que hace es aproximar la integral en un intervalo AB como una combinación de evaluación de la función en unos puntos xk multiplicados por unos pesos wk, donde n representa el número de puntos que vamos a utilizar, que puede ser variable. Cuanto más puntos cojamos, pues más precisa será la fórmula, y los pesos y los puntos dependen del número de puntos que tomemos. Entonces la clave está en, dado un intervalo, cómo calcular los pesos y los puntos de manera óptima para que sea exacta para polinomios hasta el mayor grado posible. Bien, entonces, para hacernos una idea, por ejemplo, cuando estamos en el intervalo -1, 1, pues las fórmulas van cambiando en función del número de puntos que cojamos n. Entonces, para n igual a 1, tenemos un único punto que es el 0 y un único peso que es 2. Para n igual a 2, que tenemos dos puntos, vamos a tener un primer punto que sería menos 0,57 y otro menos 0,57, y ambos con peso 1. Para n igual a 3 vamos a tener tres puntos que vendrían dados por estos valores y estos pesos. Entonces, a nivel algorítmico, nosotros vamos a tener almacenado pues en una tabla pues tanto los valores de los puntos como los valores de los pesos asociados a cada punto. Entonces la fórmula para aproximar la integral pues sería en -1, 1, pues sería pues directamente aplicar la fórmula con esos pesos y esos puntos una vez elegido a priori el número de puntos que voy a usar. Entonces, supongamos que cogemos la función x cubo menos x cuarta. Entonces, si aplicamos la fórmula para n igual a 1, pues lo que tendremos que hacer es coger el peso asociado a n igual a 1, que sería este que está aquí, por f evaluado en el punto que me dan para n igual a 1, que sería este que está aquí, por lo cual esto sería 2 por f en 0, que sería 0. Entonces sería la aproximación de la integral con n igual a 1. Para n igual a 2, pues entonces tendría que sumar la evaluación en los puntos asociados a n igual a 2, que serían este y este, que vienen de aquí, y cada una multiplicado por los pesos que vienen de aquí. Entonces, al hacer eso me sale como resultado menos 0,22. Para n igual a 3, pues lo que tenemos es lo mismo, donde utilizaremos estos valores para los puntos y estos valores para los pesos. De tal manera que me sale esta expresión que está aquí, que es menos 0,4.
Y si hacemos lo mismo para 4, para n igual a 4, pues tendremos que utilizar estos puntos y estos pesos. Me sale esta expresión que está aquí, que me vuelva a salir menos 0,4, que de hecho menos 0,4 es el valor exacto de la integral. Bien, en el caso de un intervalo AB, pues lo que tenemos que hacer es, para poder utilizar los pesos y los puntos son de base, son los mismos, lo que tenemos que hacer es un cambio de variable en la integral para llevarnos la integral de AB a menos 1, 1. Entonces utilizamos que la integral entre a y b de f de x, pasándola a menos 1, 1, es lo mismo que la integral entre menos 1 y 1 de b menos a partido por 2 multiplicado por f en b menos a por x más b más a partido por 2 diferencial de x. Entonces lo que hay que hacer es aplicar exactamente la fórmula anterior, pero como si la nueva función integral fuese esta que está aquí, que esta es una función que ahora sí está, como si fuese esto una función g de x que sí está ya definida en menos 1, 1. De tal manera que, por ejemplo, si aplicamos esto a la integral entre 1 y 2 de Lx, e de x diferencial de x, que es igual a 4.67, pues si utilizamos n igual a 1, pues aplicando la fórmula tendríamos que haríamos el peso, que es 2, por b menos a partido por 2, que sería 2 menos 1 partido por 2, multiplicado por la función evaluada en b menos a por x, que en este caso el x va a ser 0, más b más a partido por 2, que sería esto que está aquí, y eso me da como resultado 4.48. Si lo hacemos con dos puntos, n igual a 2, utilizaríamos estos puntos y estos pesos, pero teniendo en cuenta que siempre tenemos que pasar por el cambio de integral, o sea que lo que nos va saliendo es esta expresión que está aquí, que nos da un resultado pues más próximo a la evaluación real de la integral. Bien, los puntos y los pesos se van a ir ajustando de tal manera que la fórmula sea lo más exacta posible para el mayor número de polinomios, de grados de polinomios. Entonces, por ejemplo, si utilizamos la fórmula de un punto para el intervalo menos 1, 1, nosotros tenemos que definir el punto x0 y w0. Entonces, para eso lo que vamos a ir tomando diferentes polinomios, empezando por el polinomio 1, luego el polinomio x, luego x cuadrado y así hasta conseguir definir ecuaciones que nos permitan calcular todas las incógnitas, que en este caso serían 2, w0 y x0. Entonces, si utilizamos el polinomio 1, calculamos esta integral, nos da 2, y como la función es 1, pues esto que está aquí sería siempre 1 independientemente de cuánto valga x0, y por lo tanto nos sale w0, de donde deducimos que w0 tiene que ser igual a 2. Ahora pasamos al siguiente polinomio del siguiente grado, que sería x. Si calculamos esa integral nos da 0, y como f de x0 va a ser x0, pues para que el producto de w0 por x0 sea 0, pues x0 será igual a 0. Con lo cual ya tenemos definido cuánto tiene que valer x0 y w0 para que esta fórmula sea exacta para polinomios hasta grado 1. De manera general, lo que vamos a tener es que si utilizamos n puntos en la fórmula, pues vamos a tener n incógnitas para los pesos y n incógnitas para los puntos, y entonces vamos a tener 2n grados de libertad, y con esos 2n grados de libertad
pues vamos a conseguir que la fórmula sea exacta hasta polinomios de grado 2n-1, porque el polinomio de grado 2n-1 tiene también 2n grados de libertad contando el término independiente. Bien, entonces cuantos más puntos tengamos, pues vamos a conseguir la exactitud para un mayor grado de los polinomios. En el caso de la integral en términos infinito-infinito, pues lo que sucede es que la función que se integra tiene un peso dentro de la integral que viene dado por elevado menos x cuadrado. Entonces, las fórmulas de cuadratura establecen que la integral de f de x por elevado a menos x cuadrado pues va a seguir la pauta general, y son las tablas que salen para las diferentes elecciones del número de puntos n. Por ejemplo, para n igual a 1 sale que el punto es 0 y este es el peso. Para n igual a 2, pues los dos puntos que salen son este y estos dos pesos. Y para n igual a 3, pues salen estos puntos, cada uno tiene asociado estos pesos. Si veamos, por ejemplo, si calculamos la integral entre menos infinito e infinito de 1 partido 1 menos más x cuadrado, pues una primitiva de la función 1 partido 1 más x cuadrado es el arco tangente, y teniendo en cuenta que el arco tangente en infinito es pi medios y en menos infinito es menos pi medios, entonces la integral exacta va a ser pi medios menos menos pi medios, que va a ser pi. Entonces, si yo quiero aproximar esta fórmula utilizando lo que acabamos de ver de cuadratura de Gauss, lo primero que tengo que hacer es hacer aparecer el elevado a menos x cuadrado dentro de la función integral. Entonces, para eso lo que se hace es se multiplica por e elevado a menos x cuadrado dentro de la integral, y para que no cambie se multiplica también por e elevado a x cuadrado, de tal manera que si multiplicamos los dos, e elevado a x cuadrado por e elevado a menos x cuadrado sería 1, con lo cual es como si no hubiésemos cambiado nada. Pero ahora lo importante es que esto que está aquí es lo que será nuestra f de x a la hora de aplicar la fórmula de cuadratura. Con lo cual, al aplicar la fórmula de cuadratura, por ejemplo, para n igual a 2, lo que tendríamos que aplicar es coger los pesos correspondientes, que en este caso son estos, y evaluar la función en los puntos correspondientes, que sería por un lado el 0,7 y el menos 0,7. Entonces evaluamos la función y nos sale este valor, que está muy alejado de pi, porque claro, es decir, con un único punto todavía la fórmula es muy imprecisa. Con dos puntos, mejor dicho, la fórmula todavía es muy imprecisa, dado que estamos integrando entre menos infinito e infinito. Con n igual a 3 procedemos de la misma manera. Entonces tenemos los pesos y evaluamos la función en los puntos correspondientes, sumamos y nos sale 2.23, que está algo más cerca de pi. Habría que coger bastante más puntos para que la aproximación mejorase. De la misma manera, pues cuando trabajamos en intervalo 0 infinito, en la fórmula de la integral se introduce el factor o la función e elevado a menos x acompañando a la f. Y estas son las tablas de valores que hay que utilizar para integrar entre 0 e infinito. Entonces, si de nuevo utilizamos, por ejemplo, la fórmula del arco tangente, la integral del arco tangente, al integrar entre 0 e infinito sale pi medio. Entonces, si utilizamos, al igual que antes, pues al aproximar la integral utilizando esta técnica, tenemos que hacer aparecer un e elevado a menos x acompañando la función,
y para eso se multiplica dentro de la integral por e elevado a x y por e elevado a menos x, de tal manera que la función a la cual hay que aplicarle la fórmula va a ser e elevado a x partido 1 más x cuadrado. Entonces, por ejemplo, para n igual a 2, pues aplicamos los pesos, serían este y este, y evaluamos la función que nos ha quedado en los puntos que serían 0,58 y 3,14. Entonces hacemos esa operación y nos sale 1.491. Bien, cuando estamos en dos dimensiones, pues procedemos de manera parecida. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la integral entre menos 1 y 1, que viene dada por esa fórmula de cuadratura, pues si tuviésemos que integrar una función de dos variables en el cuadrado menos 1, 1 por menos 1, 1, pues lo haríamos por partes. Primero, por ejemplo, desarrollándola a través de la x y dejando la y constante, entonces nos quedaría esta fórmula, luego sacamos la suma fuera de la integral y nos quedan estas integrales dentro, y para esta integral ahora volvemos a aplicar la misma fórmula, pero ahora respecto a y. Entonces, al aplicar la fórmula respecto a y nos queda esto, que si lo combinamos todo en un único sumatorio, es como si tuviésemos la suma de unos pesos kj por f evaluado en los puntos xk y xj, donde los pesos son simplemente el producto de los pesos obtenidos en dimensión 1. Cosas importantes que hemos visto en este vídeo, que la integración por cuadratura de Gauss viene dada por una fórmula de este tipo, donde tenemos que seleccionar los pesos y los puntos en función a unas tablas de cuadratura que vienen predefinidas en base a que la fórmula vaya siendo exacta para todos los polinomios hasta el grado mayor posible. Entonces el grado del polinomio depende del número de puntos n. Si tengo n puntos, pues conseguiré la exactitud hasta polinomios de grado 2n-1. Que la manera de aproximar pues es distinta en función del tipo de intervalo. Por ejemplo, en menos 1, 1 es donde se define la referencia para definir los pesos y los puntos cuando los intervalos son finitos. Luego en AB lo que se hace es llevar la integral a menos 1, 1. Y la integral entre menos infinito e infinito o entre 0 e infinito son casos especiales, donde además aparece una función exponencial dentro de la integral. Y por último, que la integral en dos variables se puede aproximar por partes usando la fórmula de una variable.